tanto la independencia de las 13 colonias como la revolución en Francia, fueron impulsadas, motivadas, ¿no? Generadas por un sector social importante, que se vuelve importante, ¿no? Durante toda la Edad Moderna, recuerden que el profesor nos explicó también en la sesión pasada, estuvo luchando, ¿no? Estuvo en la pugna por tener el control político. Por ahí, profe, si le comentan a los chicos, ¿a qué sociedad me refiero? ¿A qué grupo o sector social? Que comienza a ser Ujú. emergente, importante. Toda la edad moderna estuvo luchando y en esta edad contemporánea lo consigue. ¿A qué nos referimos? Por eso los chicos le escriben, profe. A ver, chicos, ¿qué grupo social es el que va ya desde la Edad Moderna promoviendo estos cambios y ahora va a tomar el poder político? ¿Recuerdan ese grupo de empresarios, comerciantes? Muy bien. Gianfranco, la burguesía, profesor. Sí, Exacto, los burgueses, ¿no? Ellos bien. impulsan toda esta transformación, todos estos cambios. Primero, en el plano ideológico, ¿correcto? Recordemos que en la sesión hace 2 semanas quedamos en que a fines de la Edad Moderna se consolidaba el pensamiento ideológico ilustrado, ¿no? La ilustración. Entonces, esta ilustración se basaba en ideales como la libertad, la igualdad, ¿no? Y estos ideales, pues, se masificaron en la población, llegando inclusive a los sectores populares, la idea de libertad e igualdad. Entonces, recordemos que estas palabritas pues suenan muy bonito, ¿no? Son términos que en la sociedad pues caen bien, ¿no? Libertad, igualdad. Y esto van a acercar cada vez más a la burguesía con la población común, ¿no? Bueno, en el caso de la primera parte, que es la que desarrollaré yo, es la parte de la independencia de 13 colonias. Recuerden, estas colonias, ¿ya?, inglesas, primero se asentaron en territorio norteamericano debido pues a situaciones internas, ¿no? Situaciones políticas y religiosas internas, que los llevó a ocupar territorio norteamericano. Inicialmente las costas orientales de Estados Unidos, o lo que hoy son los Estados Unidos, ¿no? Las costas atlánticas, ¿ya? Fundándose colonias, las famosas 13 primeras colonias, ¿está bien? En este contexto, ¿ya? Las colonias van a permanecer más casi un siglo, ¿no? Pero llega un momento en el cual la situación económica, la tensión económica y política entre la burguesía colonial y la burguesía metropolitana ya pues no daba más, ¿no? La tensión era muy fuerte, ya las relaciones económicas eran pues muy extendidas, ya el conflicto, ¿no? Por tener mayor poder económico pues era muy marcado. Esto nos lleva justamente a el contexto, ¿no?, de la separación, ¿no?, la discusión de las ideas también separatistas en Norteamérica. Bueno, respecto a estas revoluciones, ¿ya? Por eso el nombre, las revoluciones burguesas del siglo XVIII. Es la burguesía la que impulsa estos movimientos y esta situación de independencia, ¿ya? Los burgueses de pensamiento ilustrado, por acá como podemos leer, lideraron enfrentamientos contra el antiguo régimen. Se refiere al antiguo régimen, recordemos por antiguo régimen el sistema relacionado al absolutismo, ¿no? Donde el rey pues tomaba las fáciles decisiones, etcétera. Pero así nace la independencia de 13 colonias y posteriormente la Revolución Francesa. Estos dos sucesos, recuerdan, son los íconos importantes para el inicio de lo que llamaremos edad contemporánea hasta nuestros días. En el caso de 13 colonias, se desarrolla esto entre 1735 y 1783. Previamente hubo incidentes, lógicamente, ¿no? Lo vemos por acá como el incidente del motín de Boston, ¿ya? Para el inicio de los conflictos entre la colonia norteamericana y la metrópoli. En el caso de los antecedentes, por acá, si podemos mencionar algunos, en el siglo XVII recuerda que los migrantes ingleses, bueno, principalmente ingleses, porque también hubo migrantes holandeses, franceses, pero en su mayoría eran ingleses, fundaron las colonias en Norteamérica. Después, otro antecedente importante por acá, la Guerra de los 7 Años, que va a golpear tanto a Inglaterra como a Francia en materia económica. Se enfrentan ambas potencias, de 1756 a 1773, con lógicamente la victoria militar de Inglaterra, pero una victoria claro, militar, pero desde el punto de vista económico pues no fue conveniente, ¿no? Golpeó mucho a Inglaterra esta guerra, eh, en palabras sencillas, ¿no? Los dejó misios. Imaginarán, si Inglaterra queda misia después de la guerra, imagínate cómo quedó Francia, ¿no? Esta situación llevó a buscar medidas para la recuperación económica, ¿correcto? ¿Y esas medidas cuáles fueron? Lo más sano para los ingleses fue aumentar impuestos en las colonias, ¿no? Y así se incrementaron entonces el control y dominación de estas colonias, afectando lógicamente a la población de colonias, ¿correcto?
Entre las causas, ¿ya? Para el estallido, ¿no? Esta rebelión en Norteamérica, es el incremento en los impuestos que se dio como resultado de qué? De la guerra de los 7 años, ¿ya? Inglaterra necesita plata otra vez y la única manera de obtener plata, ¿cómo es? Incrementando los impuestos, ¿no? Que los colonos no paguen, ¿ya? Y lo peor de todo es que los colonos los habían apoyado, ¿no? A los ingleses en la guerra de los 7 años. Habían dado huesos militares, ¿no? Ojo, en este caso, cuando se forma el ejército continental, ¿ya? Cuando Washington forma el ejército continental, pues no es que se forme un ejército también de improvisados, ¿no? Ya había, lógicamente, soldados con experiencia militar, había generales con experiencia militar, los que habían participado en la guerra de los 7 años. Entonces, había cierto nivel, cierta No, no preparación, creo. experiencia, ¿no? En materia bélica. Entonces, no es que tampoco eran improvisados como tal. Bueno, otra causa por acá, las limitaciones comerciales a los colonos, ¿ya? Recuerda que la limitación comercial, como también ocurrió en Sudamérica, recordemos la semana pasada que lo mencionamos, ¿qué pasa en el virreinato peruano? Solamente los colonos, en este caso los criollos, podían comercializar con la corona, ¿correcto? En este caso también, los colonos solamente estaban limitados a comercializar con la corona inglesa, ¿está bien? La cual lógicamente pagaba lo que ellos proponían, ¿no? Había una economía, recuerda, mercantil, ¿no? Este, una economía intervencionista, la cual pues provocaba desventajas para los colonos, en cuanto a limitaciones, impuestos, etc. Otra causa, la ausencia de representantes directos de las colonias en el Parlamento inglés. Recuerda que los colonos fueron excluidos de cualquier tipo de participación política. Una figura similar, ¿no? A lo que vamos a ver también acá en Sudamérica, en el caso de Perú. ¿Ya? Los criollos tampoco tuvieron acceso a los cargos públicos, eso lo vamos a pasar, ¿verdad? Entonces, esa exclusión, esa limitación, esa prohibición, ¿no? De la participación de los colonos en acciones políticas en el Parlamento inglés va a motivar también, o va a ser un factor más que va a impulsar los movimientos locales a esta rebelión. Y el otro factor importante que impulsará todo el continente en realidad es el de la ilustración, ¿ya? Que es la principal causa para la materialización de estas campañas de élite. Ok, entre esas leyes, lógicamente impositivas, ¿no? Lascivas para la economía colonial, está la de la imposición de la ley del azúcar, ¿no? Que era cobrar más impuestos. El pago del azúcar se establecía para los colonos era mayor al que pagan los ingleses en Europa. ¿Qué más? La ley del timbre también, ¿no? Al imprimir un papel, estos papeles, creo que se le llaman membretados, Carajo. ¿no? Tenían que ir con el escudo, pues, lógicamente, de la corona inglesa, y para que se sellara, ¿no? Ese escudito, para que se imprima esa hojita con el escudo inglés, había que pagar, ¿no? Y un impuesto mucho Ya está mayor al que prendido, se ¿por qué paga en no Europa. prendes? También la ley de Townshend, que va a influenciar sobre el té principalmente. El té que se convierte en recuerda que es un símbolo, ¿no? De la cultura inglesa, ¿ya? Se va a incrementar el impuesto sobre esos productos que representan de uso común y masivo en las colonias. Entonces, toda esta situación suma, ¿no? En esta idea de conspirar contra la corona inglesa. Recuerden la formación de las colonias, ¿ya? Te decía hace un momento, estas ocuparon todas las costas atlánticas, ¿no? De Norteamérica, el norte se puede desde Massachusetts, ¿no? Hasta Georgia, ¿correcto? Massachusetts donde las primeras, Nueva York, Connecticut, New Jersey, ¿no? Hasta las famosas Carolinas y finalmente Georgia, una de las últimas en formarse entre las colonias norteamericanas. Ok, y los antecedentes, bueno, las 13 colonias se establecieron entre 1637 con Virginia, ya una de las primeras, hasta 1763 con Georgia, ¿ya? En la costa atlántica, eh, otro problema por acá, ya, ¿por qué los colonos llegaron, no? Llegaron debido a persecuciones religiosas, ¿correcto? Y también por temas económicos. Recuerda, ¿no? La Ok. iglesia inglesa estaba persiguiendo, ¿no? A los protestantes, ¿no? Presbiterianos, puritanos, etcétera, motivando así su expulsión y su llegada a Norteamérica. Ahora, recordemos que aquí, a diferencia de lo que ocurre en Sudamérica, estos colonos, ¿ya? No llegan, pues, de manera, me refiero a los varones, no llegan de manera individual a la colonia, sino que llegan con sus familias, ¿ya? Debido a la persecución y el escape, ¿no? La fuga de Inglaterra y de Europa, esto lo hacen con seis familias, ¿ya? Llegan familias completas a colonizar Norteamérica, por lo cual en Norteamérica no hubo mucho proceso de mestizaje, ¿no? Fue mínimo.
me refiero a Estados Unidos, ¿no? No hay proceso de mestizaje. Aquí los colonos llegan con sus familias, se establecen y expulsan más bien a la población nativa. Comienzan a perseguir a la población nativa, me refiero a los Hojas, a los Ñuques, ¿no? A ¿Aló? los Apaches, a expulsarlos de sus tierras en las costas atlánticas para ellos ¿Ah? asentarse en esas colonias. ¿Está bien? Entonces, eso respecto a esta situación, a este ¿Aló? contexto. Por eso que en Norteamérica no hablamos del mestizaje, no hubo, no se manifestó. Los colonos llegaron y asentaron a la población nativa y se asentaron en sus tierras. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, las colonias se establecen así, ¿no? Durante el siglo XVII, los colonos británicos, mayoría católicos y puritanos, se establecieron en la costa sur de Norteamérica. Las colonias del norte se comenzaron a dedicar, en materia económica, eso es una gran diferencia, y lo resaltamos porque más adelante esto es fundamental, ¿ah? Para la guerra civil interna en Norteamérica. Las colonias del norte dedicaban actividades manufactureras, industriales, comerciales, ¿no? Mientras que las colonias del sur se basaron en una economía productiva, hablamos de agricultura, sobre todo de la cosecha, y la venta y exportación de productos agrícolas, pero basados en que en la mano, en el uso de la mano de obra de esclavos, ¿ya? Aproximadamente más de, mira, 400.000 esclavos aproximadamente llegaron entonces hacia Norteamérica, y hablamos de esclavos negros, los cuales, pues lógicamente eran tratados, pues, como seres inferiores en Norteamérica. Posterior a la independencia norteamericana, por si acaso, la sociedad cambia, sí. Aparecen los derechos, las libertades en Norteamérica, pero únicamente para la población blanca, ¿no? Para los colonos blancos, pero no para la población negra que se siguió conservando sistemas esclavistas, sobre todo las colonias del sur. Muy bien. El proceso de independencia, propiamente dicho. Unos A ver, países 10, ¿cómo se cerró quitar. este proceso? Mira, primera manifestación fue el famoso motín de Boston, ¿ya? Fue a finales del año 73, en diciembre del año 73, se realiza, o se produce este incidente, que fue un reclamo, una protesta ya por el cobro excesivo de los impuestos, también el incremento del impuesto justamente a este producto, al té, ¿ya? Entre otros más. Entonces motivó ya el rechazo, ¿no? De la burguesía colonial, y la mejor forma fue, pues, manifestarlo de alguna manera, ¿no? No me eches de Disfrazándose metaverso, unos los manifestantes que trataron punto trajes de medio. indios, ¿ya? Nativos, para arrojar el Que sea cargamento del punto té medio. por el puerto de Boston, ¿no? Mediana. Esto motivó lógicamente la indignación de la corona, el malestar de la corona, generando así sanciones, No, no voy a estar motivando que la corona decida dos establecer sanciones minutos. sobre los colonos, sobre todo cerrando el puerto de Boston, ¿no? A lo cual los colonos respondieron con más manifestaciones, un rechazo pleno contra la corona. Así la corona inglesa entonces desea monopolizar la venta del té, ¿correcto? La corona, al ver este acto, ¿ya? Que lo tildó lógicamente de sedición, traición, ¿ya? Este fue aparecido estos días esas palabras de traición, sedición, son conocidas ya. Entonces la corona decide imponer las leyes intolerables, ¿correcto? Entre ellas, el nombramiento de un gobernador. Es más bien algo similar, ¿no? Una imitación a lo que España hace en Sudamérica con, el virreinato, ¿no? Algo similar. Entonces decide nombrar un gobernador representante del rey en las colonias, y la obligación del pago por los daños causados por el de haber arrojado el cargamento de té en este puerto de Boston, a pagar y a resarcir los daños que habían realizado los colonos. ¿Está bien? A lo cual los colonos se rehusan, no deciden pagarlo, no deciden aceptarlo, ni tampoco obedecer las disposiciones que establece este gobernador. ¿Ya? Y así se inicia entonces las investigaciones, ¿correcto? Las hostilidades entre tanto la colonia con la metrópoli. Entonces, en Norteamérica se decide convocar al primer Congreso Continental en 1774 para tomar medidas, ¿no? ¿Y qué posición iba a tomar la burguesía colonial con respecto a la corona debido a estas medidas que había impuesto? Entre ellas entonces se rechazan las políticas intervencionistas, se rechaza la idea de que llegue un gobernador, se rechaza la idea de pagar más impuestos, ¿ya? Terminando esto en la rotura, ¿no? De las relaciones, en romper relaciones con, la corona británica, ¿está bien? Hasta ahí quizás algunos hablaban de reformas, pero todavía no, la palabra separación total estaba cocinándose la idea, ¿no? De, la separación total de Inglaterra. Pero bueno, se rompen las relaciones comerciales, esperando que la corona, cambie, ¿no? De posición, ¿no? Acepte las disposiciones de los colonos, ¿correcto? Es más, también de los reclamos de los colonos no solamente está no pagar impuestos o bajar los impuestos, entre sus reclamos está de que los colonos, pedían tener participación en el Parlamento británico, no tener representantes por cada colonia, tener un representante al menos en
el Parlamento británico, a lo cual la corona también se rehusaba, ¿no? Entonces, esta situación ya conllevó al malestar social, generando un segundo Congreso Continental. Ya para eso las hostilidades eran más fuertes, ¿no? Ya había amagos, ¿no? De conflicto, enfrentamientos entre las tropas realistas que eran enviadas a Norteamérica y las formaciones de pequeños, especie de ¿cómo llamarlo así? ¿No? Pequeños grupos, ¿no? Colonos que se enfrentaban a esta fuerza realista. Bueno, el segundo Congreso Continental se forma en 1775 y lo haría en 1781. Este segundo Congreso sí ya fue mucho más fuerte, ¿no? En Filadelfia. Recuerda que ambos congresos establecen en la ciudad de Filadelfia, ¿ya? Donde en ese segundo Congreso las medidas más fuertes, más drásticas, fueron entre ellas, por ejemplo, la formación del llamado Ejército Continental, ¿no? Se nombraría como jefe de este Ejército Continental el famoso George Washington, el comandante en jefe, que designado del Ejército Continental. Vuelvo a repetir, recuerda que Washington ya tenía experiencia con muchos soldados, también participó en la guerra de los 7 años, y formarían este nuevo ejército para la defensa de las colonias, ¿está bien? Ya aquí el ideal era uno, ahora sí, el ideal es la independencia, separación total de Inglaterra, ¿correcto? Está tanto así que entre los principales personajes, líderes de estas ideas separatistas, Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, ¿no? Se unen para la redacción de qué? De la famosa Declaración de la Independencia, el famoso 4 de julio del año 76. Se decide redactar este documento y se le hace conocer, ¿no? A el mundo de que las colonias declaraban su independencia y separación total de Inglaterra. Lógicamente Inglaterra reacciona ante esta situación avanzando a través de campañas militares para acabar con esta rebelión en las colonias. Desarrolla así la guerra entonces de la independencia. Entre este desarrollo de episodios bélicos, de episodios militares, entre los más importantes cabe resaltar la batalla de Saratoga, 1777. En esta batalla, las colonias o los colonos americanos logran retener, no logran resistir la invasión o la ocupación inglesa, logran resistir el enfrentamiento con los ingleses. Bueno, se califica como una victoria, ¿no? Lógicamente que sí, pues, una victoria, puesto que los ingleses no logran invadir, no logran derrotarlos o Bueno, desaparecer dije la al ejército pasada desde continental. Tobilá, fue la salida del Pero interior de una bueno, Virgen tampoco es de que hayan Tobilá. hecho retroceder y correr a los Es ingleses, ¿no? igual a la En Amazon realidad de lo la que hicieron fue longitud de los resistir eventos y evitar, comerciales pues lógicamente, determinados por una este seguían derrota. en su Este lado acto, operativo. o esta batalla de Saratoga, fue lógicamente un episodio importante porque Área de dio confianza Triángulo al ejército S1, continental y también permitió posteriormente la llegada de ayudas, S1, refuerzos, ¿no? Así, los principales imperios de Europa S5, prestarían apoyo a los S1, colonos SA, americanos, con S2, lógicamente el 1A, objetivo de también tener S1B. beneficios propios. Hablamos de la corona Demostración que francesa, trace la hablamos tangente de común, Holanda, no, o la altura Nederland ahora se le dice, de España, común, ¿correcto? Estas coronas multiplicándose por apoyaron a los altura, colonos con el y ahí objetivo de es proteger donde intereses haces o la u división y te obtener sale. algunos beneficios, ¿no? Recuerda que Francia, bueno, Francia, todo lo que era Inglaterra significaba para ellos guerra, ¿no? Recuerda que están con el resentimiento de la guerra de los 7 años, de la derrota de los 7 años, y busca de alguna manera tener una victoria sobre los PM, ingleses. Entonces, a través del apoyo a los colonos RAM, americanos, se buscaba, porcentaje ¿no? alfa, Lógicamente, menos un medio existir a de perdón, enfrentar a los ingleses y tener una victoria. coseno de alfa ¿Qué menos más? un medio de Además, los franceses también querían colonias, recuerda, ¿no? Y más en territorios norteamericanos, canadienses, alfa, ¿ya? Los holandeses eran los PM aquellos es mediano que del triángulo llevaron ABC. armamento, ¿no? Se dedicaron a comercializar armamento, La de región traficar, especial ¿no? es Este A, armamento B, M entre Europa y y los M, B, colonos, C, ¿ya? Y la corona española también C, protegía los intereses sobre su colonia, sobre todo en territorio mexicano, ¿ya? Ante una posible expansión norteamericana o de los ingleses en Norteamérica. Ok, entonces todos protegían, todos tenían intereses. Es por eso que prestan ayuda al ejército continental, ¿ya? Francia, Holanda, España. Ofrece su apoyo, ¿correcto? A los colonos y así se da un enfrentamiento importante, una batalla decisiva, una de las más sangrientas y más fuertes, con más bajas, durante esta etapa, la de famosa batalla de Yorktown, S es igual a en 1, 1781, que consolida, ¿no? Y entonces catapulta, ¿no? Al ejército S1, continental como S2, el ejército más importante. Logran la victoria, aquí sí logran derrotar a los ingleses, aquí, ¿ya? Y igual, esta es bueno, la pues altura común y ya aquí me los, quedo los que colonos, entonces de esta todos manera, tienen la redactan su misma constitución, A, D, C, posteriormente, y A, B, consolidan C, la formación de A, un B, nuevo C, Estado, un Estado confederado.
Lógicamente, Inglaterra tuvo que reconocer la derrota, el rey inglés Jorge III, o George III, no le quedó otra que reconocer su derrota ante los colonos, firmando el Tratado de Versalles en 1783, ¿correcto? En este acuerdo entonces, el Tratado de Versalles, se reconocía ya la autonomía de las colonias y nace, ¿no? Un nuevo Estado, los Estados Unidos de Norteamérica, ¿correcto? Para más adelante tener su constitución. Ok. Las consecuencias. Bueno, la constitución de los Estados Unidos, en 1789, nace como una república federal, ¿ya? Es una federación de estados, por si acaso, a diferencia de los demás países, como en el Ay, caso del ay, Perú, ay, por ejemplo, todo somos una tiene sola una razón república, acá se en vía. el caso de Norteamérica es una república Cotidiana, formada por varios la estados, corriente regular que y cada hay una tiene se autonomía. refiere sobre ¿Está la bien? efectiva de Si bien es sí, cierto, tienen una constitución, es un marco legal, a partir de este se establecen marcos legales locales en cada uno de los estados. ¿Ya? Esa es la diferencia entre los Estados Unidos y otros países, ¿correcto? En el caso de Sudamérica también hay federaciones, ¿no? Por ejemplo, Brasil también tiene un modelo inglés, o perdón, norteamericano. Es una república federal también. En el caso de Perú, somos una sola república, Bicentro, ¿no? ¿ya? Bueno, se establece la Constitución de 1789, ¿ya? Que defiende las libertades e ideales de libertad de los Sí, norteamericanos. sí. George Washington sería denominado el primer presidente, ¿correcto?, de los Estados Unidos. Se establece el derecho a la ciudadanía, ¿correcto? Ya nace aquí la idea de ciudadano, nación, país, ¿no? Ya bajo entonces esta confederación. Influye también esta situación, este contexto, recuerda, sería el antecedente para la Revolución Francesa que veremos a continuación y también para la independencia de las colonias españolas en Sudamérica, ¿no? Sería la inspiración. Si los colonos americanos lo hicieron contra Inglaterra, que es una gran potencia, ya es una de las principales potencias navales, ¿por qué los demás no lo podían hacer, no? Con el caso de las demás, como España, que ya está en decadencia, ¿no? Bueno, entonces, esta situación, o estos son los factores que dejaron como consecuencia la independencia de las colonias norteamericanas y con ello ya el inicio, ¿no? A la edad contemporánea. Entonces, todo esto ya generó el clima propicio para que en Europa estuvieran también las rebeliones, sobre todo en Francia, ya para acabar con el antiguo régimen. La derrota inglesa, ¿no? Motivó de que en Francia también la burguesía se animara a enarbolar, ¿no? Los ideales también de libertad y justicia. Y justamente a eso vamos, a la revolución en Francia. Y dice si no, ¿Profe? Sí, efectivamente, esa última parte del profesor es importante tomarlo en cuenta porque la burguesía francesa estaba muy expectante de lo que estaba ocurriendo en Norteamérica. Al ver que la independencia norteamericana había conseguido la separación de los súbditos respecto a la corona británica, los franceses, los intelectuales, al ver que las ideas ilustradas, que muchas de ellas venían de Francia, se aplicaron a la construcción del Estado norteamericano, la libertad de expresión, la libertad económica, la división de poderes del Estado, la libertad de prensa, en fin, los franceses se tuvieron más, como se dice, más motivación para poder emprender cambios dentro de Francia. ¿Ya? Pero la ilustración no es la única causa que hecho una independencia, perdón, un proceso de revolución en Francia, sino también a eso le agregamos otras causas más, que vamos a verla a continuación. Bueno, recuerde que históricamente la Revolución Francesa da inicio a la edad contemporánea, una edad que llega hasta nuestros días, es decir, que muchas de las cosas que hoy día nosotros lo tenemos como parte de nuestra vida los puntos cotidiana vienen de la Revolución Francesa. Por ejemplo, la elección que tú tienes para una carrera profesional, eso es en parte viene de la Revolución Francesa. O por ejemplo, la idea de que tú puedes progresar a través de tu capacidad, tus estudios, o posiblemente tu poder económico, eso también viene de la Revolución Francesa, ¿correcto? Entonces, la Revolución Francesa inaugura la edad contemporánea. Pero la revolución, ¿qué entendemos por una revolución? Un proceso de cambios radicales, una transformación. Es como la palabra revolución que implica una vuelta, ¿no? Una vuelta, una revolución. Efectivamente, es un cambio radical en donde se pone fin a una vieja sociedad, una sociedad decadente llamada el antiguo régimen, para dar paso a una nueva sociedad, ¿no? La sociedad del nuevo régimen. Por ejemplo, antes de la Revolución Francesa que había, ¿recuerdan? Antiguo régimen.
¿Qué había por ahí? Absolutismo, ¿sí o no? ¿Qué habrá después de la Revolución Francesa? Van a aparecer repúblicas, ¿no? A ver, Francia va a tener una república. O antes de la Revolución Francesa, el antiguo régimen establecía la sociedad estamental, donde habían grupos sociales separados por su origen, ¿no? O sea, si vivíamos en Francia antes de la Revolución y tu familia se dedicaba a hacer artesanías, eran artesanos, la sociedad estamental condenaba a esa familia a ser artesano toda su vida. Y no solamente esa familia, sino sus descendientes, los hijos, los nietos, los bisnietos, tatarabuelos, toda la generación. ¿Ya? Y si estábamos en un grupo privilegiado, nuestro padre era un duque, nosotros también teníamos los privilegios de nuestro padre, con nuestros hijos, ¿no? O sea, los privilegios eran heredados de hijos a los descendientes. En cambio, los no privilegios eran también heredados, ¿no es cierto?, de una generación a la siguiente. De tal forma que así los no privilegiados no tendrían posibilidades de progreso, ¿sí? Si uno vive como artesano o campesino toda su vida, morirá como campesino, ¿no? Y así su generación siguiente. La revolución va a cambiar con ello, ¿ya? Las causas fundamentales de la revolución, podemos comenzar con causas económicas y causas de tipo social. Son las llamadas causas estructurales. Las causas económicas son, básicamente, tenemos una Francia con una economía en crisis. Francia no tiene ingresos, no tiene ingresos, imagínate qué problema hay. No hay dinero en la economía francesa, el Estado francés está muy pobre, debido a que gastó su dinero, sus ingresos en guerras, ¿recuerdas? Guerra a los 7 años, guerra contra Inglaterra en la independencia norteamericana. Pero algo que viene generando más gasto para la economía francesa es el despilfarro en Versalles. Como tú debes saber, Versalles era un palacio, era la capital de Francia antes de la Revolución. Versalles es un lugar donde la nobleza vive con comodidades, lujo, placeres. Más de la mitad del presupuesto que tiene Francia se gasta en esos lujos. O sea, el gobierno francés prefiere, antes que solucionar los problemas de trabajo o los problemas de hambre, prioriza mantener a un grupo de privilegiados para que estos no hagan, como se dice, complot contra el rey. El rey permite que esa gente mantenga sus, vamos a decir así, situación intocable. Mientras tanto, otro problema más que vamos a encontrar en Francia es que los sectores populares, los más pobres en todo caso, estaban padeciendo prácticamente de hambre. Literalmente había hambruna. La gente se moría de hambre literalmente. Por supuesto que no eran todos. La gran mayoría de personas en las ciudades, especialmente en París, vivían de este problema de la falta de recursos para comprar alimentos. ¿Ya? Una razón también es que en Francia, antes de la Revolución, va a haber un problema ambiental. Durante 3 años seguidos no hubo lluvias en Francia, las sequías agotaron el cultivo de trigo. Si no hay trigo no hay harina, si no hay harina se reduce la cantidad de pan, y si hay poco pan aumenta el precio del pan, la inflación, que golpea fuertemente a los sectores urbanos. Por eso la gente urbana, la gente de la ciudad, ¿por qué se suma a la revolución? ¿Porque tiene ideas de libertad, igualdad? No. La gente pobre de la ciudad se suma a la revolución porque tiene hambre. No así la burguesía, que tiene ideas políticas, ellos tienen las ideas de gobernar Francia y van a utilizar ese pueblo hambriento para enfrentarse tanto al rey como a la nobleza. Eso fue la revolución. Una revolución de la burguesía para la burguesía, ¿no? Utilizando las necesidades de los sectores populares. No obstante, la política francesa era incapaz de resolver los problemas más urgentes del país, que es la falta de dinero. Se supone que el rey debió aplicar una política donde los que más tienen pagan más impuestos, ¿sí? El rey prefirió no tocarlos y aumentar los impuestos a la población pobre. Craso error, ¿sí? Que le va a costar inclusive el cargo al rey. Por lo tanto, el absolutismo estaba entrando en una etapa de crisis, que ya no podía salir de ella. A eso le sumamos la sociedad estamental, es decir, grupos sociales separados por privilegios y no privilegios. ¿Correcto? Se suponía que los más privilegiados, como tienen los más altos salarios, las mayores propiedades de tierras,
tendrían que aportar al Estado para que el Estado priorice el tema del hambre de la población francesa. Pero el hecho de que ellos eran privilegiados intocables les daba pretexto para no ser tocados por el gobierno, ¿no? Por el propio rey, y mantener sus privilegios, así haya una crisis económica en el país, ¿no? Por eso la sociedad estamental termina afectando más la revolución, ¿verdad? Los que más tienen son pocos y a la vez no distribuyen los recursos al resto del país, ¿no? Correcto. Y eso va a ser, como se dice, criticado desde décadas atrás por el pensamiento que en Francia cada vez se hace más extenso, no solamente la burguesía, sino también ya los sectores populares empiezan a sentir que es necesario que haya igualdad, que no haya privilegios entre los franceses, ¿verdad? Por eso la revolución utilizó el concepto de igualdad, ¿no? Un discurso que va a ser usado por la burguesía para atraer a las masas populares, ¿no? La igualdad ante la ley. Pero la burguesía no quería tanto la igualdad en sí, sino la libertad de poder elegir un nuevo sistema de gobierno, elegirse a sí mismo como candidatos y gobernar. La libertad fue el principio más importante de la Revolución Francesa. Por eso la Revolución Francesa es una revolución de tipo liberal, ¿correcto? Entonces, chicos, la Revolución Francesa en sí no buscó solamente sacar al rey del poder, ¿eh? No vayas a pensar que la revolución solamente fue para sacar al rey y poner otro gobierno, no. La revolución va a cambiar la economía y va a cambiar la sociedad para siempre. Por eso se dice que fue una revolución que transforma la economía, la sociedad y obviamente la vida política. ¿Cuáles son las etapas de la revolución? Te comento que son dos. La etapa monárquica, se le llama así porque el rey va todavía a estar en el poder. Por supuesto que en esta etapa va a haber un cambio. El rey empezó siendo un rey absolutista, pero ya para los siguientes años de la etapa monárquica, el rey va a ir perdiendo poder hasta transformarse en una monarquía constitucional, ¿ya? Acá hay un tránsito de la monarquía absolutista a la monarquía constitucional, ¿correcto? O sea, profe, o sea, lo que buscaban los franceses, lo que recuerdan los chicos, era copiar el modelo inglés. En esta primera parte, el modelo referencial es Inglaterra, ¿no? Inglaterra está logrando ser la primera potencia europea, está empezando su revolución industrial, y los franceses creen que siguiendo ese camino van a alcanzar lo mismo que Inglaterra. Por eso el referente es el modelo político británico. Pero se dan cuenta que en un modelo político como ese, los nobles siguen en el poder. Y mientras tengan el poder, ellos serán reacios a darle reformas a la población más necesitada. La idea es que todas las personas puedan acceder al poder, sea propietarios o no propietarios. Es la idea de igualdad, como te das cuenta, ¿no? Correcto. Por eso la revolución fue más radical en Francia que en la misma Inglaterra, ¿sí? Bueno, como ustedes saben, una revolución se empieza siempre criticando, ¿no? Tú sabes, por ejemplo, hoy día tú estás descontento con lo que pasa en el país. Estás descontento hasta con Vizcarra de repente, siendo de la UNI, estás descontento con Vizcarra, ¿sí o no? En fin. Pero tú te quedas en la posición de criticar al gobierno, pero muy pocos se atreven a confrontar al gobierno en las calles. Claro, diremos, el tema de la pandemia afecta muchísimo, pero a lo que vamos es que hay un proceso de cambios. Todo empieza siempre criticando el sistema, criticándolo. Luego la gente actúa contra el gobierno y al final termina por sacar al gobierno del poder. La revolución empieza así, como un ataque al sistema. Luego los revolucionarios quieren mejorar la situación en la cual viven, quieren mejorar el sistema, pero sin cambiarlo, y eso se observa en esta asamblea, mira, la Asamblea de Estados Generales, donde el rey convoca a la asamblea, representan los grupos sociales más importantes de Francia, la nobleza y el clero, que son los privilegiados, ¿recuerdas? Y el pueblo, que en ese tiempo se llamaba el tercer estado. Lo que tú llamas pueblo hoy día se llamaba tercer estado en esa época. Estaba conformada por la burguesía, los artesanos, los campesinos y la gente pobre de la ciudad. Pero ¿quiénes estaban más preparados? ¿Quiénes sabían defender sus ideas? ¿Quiénes eran intelectuales para defender las ideas del pueblo, digamos? La burguesía. Se presentan y la burguesía le propone al rey una medida que en realidad era importante para el país. La burguesía tenía la fórmula para sacar al país del problema. ¿Cuál era la fórmula? Que paguen más los que más tienen, ¿sí o no? O sea, que todos paguen impuestos por igual. Nada que yo no pago y tú pagas. Todos por igual. ¿No es cierto?
Y te das cuenta que es lo mismo que pasó en la independencia norteamericana. Los impuestos son los que van a motivar la revolución. Te das cuenta, ¿no? El aumento de impuestos o el tema de impuestos, ¿no? Son los que desatan la revolución, tanto en Francia como lo que vimos también en Norteamérica, ¿correcto? Bueno, y el rey dice, muy bien, vamos a proponer la votación. Los nobles y el clero dicen, no, yo no permito esa medida, ¿no? A partir de aquí nadie nos va a cobrar impuestos. ¿Qué plantea la burguesía? No, que todos paguen impuestos. Y se armó todo un bolondrón, todo un problema. Y para evitar que el país entre en una situación de confrontación, el rey cierra la asamblea. Los estados generales se cerraron, ¿correcto? A partir de ahí la burguesía se dio cuenta que conversar o negociar no era la solución. ¿Se dan cuenta? La burguesía primero quiso negociar, ¿sí o no? Pero como el rey y la nobleza se negaron, ¿qué viene a continuación, chicos? Hay que utilizar métodos violentos. No hay otra para que se haga escuchar los que piden cambios, ¿sí o no? Y aquí viene la siguiente etapa, la Asamblea Nacional. La burguesía se reúne en Versalles, porque ahí estaban dándose las asambleas, y en un salón donde el rey y la reina jugaban a la pelota, probablemente era un salón del frontón, que es un deporte que todavía se practica, la burguesía plantea algo idéntico a lo que ya tenía Estados Unidos. Chicos, ¿qué tenía Estados Unidos que no tenían otros países en ese momento? Una constitución, donde se defienden los derechos de cada ciudadano francés. La burguesía dice, vamos a estar unidos hasta que Francia tenga su constitución. O sea, se estaban enfrentando ¿a quién? Al rey, ¿sí o no? Cada vez las cosas se ponen más complicadas, ¿no es verdad? Pero todavía no hay esa gran ola de violencia que va a caracterizar una revolución. El rey, presionado por la burguesía y por el pueblo que estaba fuera del palacio, pidiendo comida, tenemos hambre, el rey tiene que ceder, dar un paso adelante, ¿ya? Y decirle a los nobles y al clero, señores, reúnanse con la burguesía, reúnanse con la chusma, y se reúnen en esta asamblea, la Asamblea Nacional Constituyente. Tú dirás, profesor, el rey por fin se dio cuenta de que ya no podía hacer nada más, ¿sí o no? Profesor, el rey tiene su corazoncito también, se está acordando de la gente pobre. No es así en realidad, jóvenes, ¿no? Sino que el rey estaba mostrando una cara más humana, pero en el fondo seguía siendo pues una autoridad que no quiere entregar todo el poder. Lo que pasa es que el rey está ganando tiempo. El rey está haciendo creer a la gente, a los burgueses y al pueblo, que está de acuerdo con las reformas. En el fondo, ¿qué está preparando? Una contrarrevolución. Algo así como Merino en el Congreso, ¿no es cierto? Aparentemente democrático, pero ya estaba conversando con las Fuerzas Armadas, ¿no? Ese es el rey en todo caso. Está preparando una contrarrevolución para asesinar a los burgueses en la asamblea. Va a haber un baño de sangre, ¿sí o no? Y una acción violenta, ¿con qué se responde? Otra acción violenta, ¿no es verdad? Por ese motivo, el 14 de julio de 1789, cuando la burguesía estaba en la Asamblea Nacional redactando las leyes para la Constitución, jóvenes, se produce este evento importante en la historia, considerado como el inicio de la edad contemporánea. ¿Qué evento es ese, chicos? El asalto a la toma de la Bastilla, que era una cárcel donde habían armas, era un cuartel cárcel donde había armas. El pueblo francés hambriento va a la Bastilla, coge las armas y, por un lado, el pueblo francés parisino defendería la revolución, pero más que defender la revolución, el pueblo buscaba comer. Con las armas, el pueblo buscaba asaltar tiendas, centros comerciales para poder obtener comida para sus hijos. Pero la burguesía, viendo que el pueblo tenía las armas, la burguesía, como se dice, motivaría al pueblo para defender la revolución. Que esta revolución era no solamente la burguesía, era una revolución de todos. Por lo tanto, todos deben estar en la revolución. La burguesía hizo una buena jugada en ese momento, una jugada maestra. Ya el pueblo está con las armas y cada vez está adoptando las ideas ilustradas de igualdad. ¿Te acuerdas? Bien. No obstante, esta violencia llega también a los sectores rurales. Recuerda que Francia, más que urbana, era un país rural. De cada 10 franceses, 6 o 7 son campesinos, explotados en Francia. ¿Quién los explotaba a ellos? Los nobles. Recuerda que Francia tenía todavía elementos feudales en la sociedad. Había regímenes, rezagos feudales. Los campesinos se violentaron, se radicalizaron, tomaron las hachas, los cuchillos, los palos, las piedras, iban a los castillos, le cortaban la cabeza a los nobles, a la iglesia, quemaban iglesias, no es que sean ateos,
sino que están hartos de la explotación histórica. Jóvenes, todo el país está en violencia. ¿Cómo se detiene la violencia? La única forma es o a través de la violencia o a través de las leyes. La burguesía decide, por lo tanto, promulgar el documento más importante de la Revolución Francesa, la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano. Por favor, no confundas, no hablamos de Declaración de los Derechos Humanos, no hablamos todavía de eso. Estamos hablando de Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano, donde te das cuenta ahí no se incluye a la mujer para empezar. ¿Correcto? Esta declaración va a tomar 3 ideas claves de la revolución y de ilustración, para ser más exactos: la libertad, la igualdad y la fraternidad. La libertad de expresión, la libertad de empresa, la igualdad, ya no hay privilegios, tú ya no vas a sentirte parte de la chusma, ya no eres la chusma, los nobles ya no van a ser nobles, sino todos son iguales en la ley, todos tienen los mismos deberes y los mismos derechos. Eso se llama la ciudadanía, la ciudadanía. Pero jóvenes, eso no se construye de un día para el otro, ¿no es cierto? No es que hoy día hay discriminación y mañana se acaba. Ese es un proceso que se construye a lo largo del tiempo. La revolución todavía está en pañales, no está madura todavía, ¿correcto? Pero ya es un primer avance. También la revolución le va a quitar poder a la iglesia. Recuerda que la iglesia tiene poder desde la Edad Media, ¿sí o no? Ahora la iglesia pierde el poder porque se les quita sus propiedades. Estas propiedades van a pasar a ser ahora colegios, academias e institutos para la gente pobre para que vaya a estudiar. Correcto, te das cuenta que esos grandes terrenos de la iglesia ahora son espacios educativos para que la gente pueda progresar a través de su preparación académica. La Constitución Civil del Clero. Y para terminar, la Asamblea Nacional Constituyente termina con la Constitución del año 91, que es la primera para Francia, donde Francia, como preguntaba el profesor Víctor, adopta el modelo británico, la monarquía constitucional. Chicos, se supone que ahí la revolución había acabado, ¿sí o no? La revolución ha permitido que la burguesía tomara el poder. Pero ¿qué pasa? Todavía hay pobreza, los precios todavía están elevados, no hay trabajo en Francia, la educación no hay cobertura para todos, la revolución tiene que avanzar. Y por eso se convoca una siguiente asamblea, la Asamblea Legislativa, donde aparece la burguesía, ya se está dividiendo, están viendo sus intereses de grupo, no están viendo ya los sectores populares. Hay un grupo de burgueses llamados los girondinos, que quieren una república, o sea que no haya un rey, que haya un presidente, al igual que los jacobinos, pero los fuldenses por su lado, que son los nobles, quieren defender la monarquía constitucional. Correcto, entonces hay una división de la mirada de la política en Francia. Mientras tanto, el rey prepara otra vez una contrarrevolución. Con la ayuda de María Antonieta, el rey Luis XVI, ¿recuerdan? Está enviando cartas para que el ejército austriaco invada Francia y genere otro derramamiento de sangre. Chicos, se enteran de podemos llamarle este complot, el rey huye, y cuando está a punto de escapar a Austria, en la frontera el rey lo capturan, lo envían otra vez a París, lo llevan a juicio, nada que es el rey, que su papá es Luis XIV, no, el rey es uno más como nosotros. Al rey lo enjuician y lo someten a la pena capital, la pena de muerte. Así termina la etapa monárquica y Francia se da cuenta, chicos, que la monarquía constitucional no es un sistema político adecuado para Francia. Tal vez para Inglaterra sí, pero para Francia no. ¿Entiendes? Se dan cuenta que cada sistema de gobierno se adapta a una realidad determinada. ¿Ya? Francia se da cuenta que la monarquía constitucional no va, más bien sería esta forma de gobierno, la república. Correcto, donde se suponía habría un presidente, ¿no es verdad? Pero Francia nunca tuvo un presidente, por lo menos en la revolución. En una primera parte, los partidos, ¿recuerdas? Los girondinos y los jacobinos, que eran partidos que buscaban una república para Francia, van a gobernar esta asamblea. ¿Correcto? En esta etapa de la asamblea, la alianza de estos partidos burgueses va a llamarse la Convención Nacional. Ambos acuerdan una medida radical: acusar al rey de traición a la patria y llevarlo a la pena máxima de muerte, la guillotina. Mira, hasta dónde la muerte fue también tan moderna, que antes de la revolución, ¿cómo se mataban a los culpados por delitos de pena de muerte? Los mataban sacándole los ojos, las uñas, le sacaban, bueno, le cortaban su miembro viril, sin anestesia, ¿no? Todo así fuerte, pero ahora los matan un solo golpe, la guillotina.
Así van a morir, sea rey o sea gente pobre, todos por igual. La guillotina igualó el tema de la muerte, la igualdad. No obstante, chicos, los girondinos son los que asumieron esta primera etapa esta primera fase de la Convención Nacional. Los girondinos presionados votaron para que el rey le cortaran la cabeza, pero los girondinos no querían votar más para que a otros franceses los lleven a la pena de muerte. Los girondinos querían que los culpados por delitos corruptos, abusivos, en fin, sean llevados, pero a pena privativa de su libertad, a la cárcel, pero no asesinados. Pero el pueblo francés, radicalizado, hambriento, recuerda, quería venganza. Es por eso que los sectores populares más pobres terminan apoyando a la otra agrupación, los jacobinos, que prometían llevar a la pena de muerte con la guillotina a todos aquellos que son tildados de contrarrevolucionarios, o sea, están en contra de la revolución. Y efectivamente, así los jacobinos llegan al poder, van a estar liderados por este personaje, Maximiliano Robespierre, y con Robespierre empieza, chicos, la etapa o la fase más radical de la revolución. Cuando digo más radical, no me refiero solamente a que van a usar la guillotina para matar gente, ¿no? Un radical es aquel que busca matar gente, hay que tener en cuenta eso, sino cambiar radicalmente el sistema, porque todavía hay nobles en Francia, todavía en Francia hay gente que tiene propiedades, hay gente que todavía usa su poder económico para enriquecerse. La idea es implantar un nuevo régimen para acabar con estos grupos beneficiados con el antiguo régimen. Y en efecto, Robespierre, ese líder que ves aquí, tomó un camino, llevarlos a la guillotina. Eso fue el camino que ellos optaron, ¿no? Finalmente el país se desangra, Robespierre inclusive termina llevando la guillotina a sus compañeros del grupo, hay una radicalización de la revolución, y Robespierre finalmente fue acusado de excederse en el poder, una dictadura sangrienta, y termina en la guillotina, finalmente, ¿no es cierto? Le dan un golpe de Estado. Aquí vemos a Robespierre que le cortan la cabeza, al mismo Robespierre, ¿no? Este golpe de Estado se llamó la reacción termidoriana. Mira, observa tu material. Los girondinos, que eran los que habían tenido el poder inicialmente, ¿no?, van a volver al poder, van a instalar un directorio, que es un gobierno de 5 directores, para que no caiga esto en una dictadura como la que fue Robespierre. Pero Francia, chicos, si bien tiene un gobierno aparentemente más estable, tiene problemas que todavía no están resueltos. Inflación, hambruna, no hay alimentos, la gente pobre está sublevándose. Fuera de Francia, los países declaran la guerra a esta revolución. Austria, Prusia, Inglaterra, que está a punto de bombardear los puertos de Francia. Jóvenes, Francia necesita un salvador, ¿sí o no? ¿Quién fue ese salvador? Que salvó la Revolución Francesa, Napoleón Bonaparte. La burguesía permite que Napoleón tome el poder, Napoleón inicia la era napoleónica, se convierte en un cónsul es como un régimen militar, ¿correcto? Aunque Napoleón realmente era un dictador, pero con apariencia democrática, porque él ponía a su costado a 2 personajes que se suponía los tres iban a gobernar, pero el día que tomaba la decisión final fue Napoleón. Eso se llama consulado. Es un régimen autoritario, es un régimen militar, pero Napoleón, paralelamente a imponer su mano dura, quiere consolidar la Revolución Francesa. Napoleón quiere que la revolución ayude a que Francia tenga industrias, escuelas, institutos, academias, bibliotecas, universidades, banco nacional, una moneda para Francia, que los franceses tengan libertad para buscar el trabajo que desean, que la economía francesa se convierta en una economía capitalista industrial. Eso quiere Napoleón, y lo logra, Napoleón lo logra. Por eso Napoleón consolidó la Revolución Francesa. Y para que estas medidas de Napoleón sean reglas de juego y que todos los franceses lo capten, lo respeten o lo acepten, Napoleón establece el famoso Código Civil. Es el documento más importante que deja Napoleón Bonaparte. El Código Civil es como la Declaración de los Derechos del Hombre Ciudadano, más la Constitución, o sea, todos los documentos juntos de la Revolución Francesa termina siendo el Código Civil. Es como una síntesis de todos los aportes que nos deja la Revolución Francesa. Bueno, Napoleón ya ha solucionado el problema dentro de Francia, Napoleón ha fomentado, como te decía, el crecimiento económico. ¿Sí? Y finalmente Napoleón, ganándose el cariño y el apoyo de la población, decide convocar un plebiscito. ¿Sabes qué es el plebiscito? Es una consulta popular, ¿no es cierto? Napoleón le pide al pueblo francés: pueblo, ¿qué queréis?
¿Ser una república o un imperio? Un imperio, Napoleón. En efecto, Napoleón Bonaparte convierte a Francia en un imperio, un emperador. Y algo importante es que Napoleón se corona emperador a sí mismo, emperador de los franceses. ¿Correcto? Ya no es un emperador coronado por el Papa, eso ya fue. Ya fue esa época medieval donde el Papa coronaba al emperador. ¿Recuerdan? Carlomagno. Ya no, Napoleón rompe ese modelo histórico. Ahora Napoleón responde a la sociedad civil y empiezan las guerras napoleónicas. Napoleón, ¿qué cosa quiere con su guerra, chicos? Conquistar Europa para crear el mercado común controlado por Francia. ¿Pero Napoleón y Francia estaban preparados para eso? No. Por eso Napoleón va a perder, porque además Napoleón se enfrenta a varias potencias europeas encabezadas por Inglaterra, aunque su mayor fracaso, ¿dónde fue? En Rusia. ¿Recuerdan el invierno? Fue un factor para que las tropas napoleónicas sean destruidas. Cuando Napoleón vuelve a Europa, debilitado, más de 15 naciones europeas se unen en una coalición y derrotan a Napoleón en esta última batalla, Waterloo. Ahí termina el imperio napoleónico. Profe, ¿qué pasó después? Bueno, en Europa el antiguo régimen regresa. Regresan los reyes absolutistas que habían sido sacados por Napoleón. Pero a pesar de ese retorno, la Revolución Francesa va a dejar cambios que nadie va a poder cambiar hasta el día de hoy. Consecuencias. Primero, la monarquía absolutista va a desaparecer en casi toda Europa. Correcto, pero luego va a regresar. Pero lo importante es que la monarquía absolutista está cuestionada. ¿Sí? 2. El Estado se separa de la Iglesia. Se llama eso Estado laico. Correcto. Sociales. Jóvenes, a partir de ahora, la gente en estos países europeos ya no quieren ser súbditos, quieren ser ciudadanos que tengan deberes y derechos. ¿Sí? Económicas. Jóvenes, el mercantilismo da un paso al costado para que entre en la economía europea el libre comercio, el liberalismo económico que ya estaba mencionándolo Adam Smith, ¿no es cierto? Entre ese modelo económico. Y además se va a quitarle poder a la iglesia, expropiándole sus tierras, ¿recuerdan? Y finalmente, en el aspecto cultural, la población europea se acerca más al pensamiento más laico y menos religioso. La gente se vuelve menos cristiana y más mundana. Ve que el mundo es un espacio donde ellos pueden desenvolverse con mayor libertad. O sea, tienen más libertad, están menos vinculados a la iglesia y más vinculados a su mundo individual. Esa es Europa también el día de hoy, ¿verdad? Muy bien, jóvenes, con esto hemos terminado esta parte teórica. Profesor Víctor, ¿las preguntas? Ok, bueno, ya voy a mostrar nomás porque... Por favor, a ver. ¿Tenemos un libro? Hay que revisar, amigos, el aula virtual, por favor. Sí. El aula virtual, Sí, profesor, buenas tardes. El libro está en el aula virtual de cada curso, ahí lo pueden descargar. ¿Ya? Así que visiten el aula virtual y ahí van a encontrar en la página principal de cada curso. Gracias. Gracias, ya, profe, gracias. Perfecto. No, profesor Víctor.